Muy buenos días, muchachos. Quien les habla es el ingeniero Solín Puma. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre los motores de encendido por chispa. ¿Ya? Ahora, cabe recordar algo. El anterior laboratorio lo que nosotros hemos revisado ha sido el armado y desarmado de un motor. Bueno, el desarmado y armado de un motor. ¿Ya? Pero hubo un detalle. Se les comentó que morfológicamente hablando, tanto el motor MEC, el motor de encendido por chispa y el motor de encendido por compresión, motor MEC, eran prácticamente iguales, ¿ya? Pero había una diferencia, había algo que los diferenciaba ambos, y justamente ese algo era la chispa, ¿ya? Ahora, en este laboratorio el que vamos a ver ahora, vamos a justamente estudiar esos motores que tienen esa chispa, la chispa la cual inicia la combustión, ¿ya? Y antes de empezar hay que recordar algo también. Estos motores MEC, los motores encendidos por chispa, son muy utilizados en la industria, son muy difundidos a nivel nacional, internacional, en todo el mundo es muy difundido. ¿Por qué? Porque estos motores son motores de baja potencia, tienen altas RPM pero bajo torque, ¿ya? Es muy limitada, sí. ¿Por qué? Porque en maquinaria pesada tú no lo podrías utilizar así tan fácilmente, pero en motores pequeños, en cosas pequeñas sí. Por ejemplo, ¿en dónde lo ves? En los autos, en las motos, compresores pequeños, grupos electrógenos pequeños. Ahí tú ves este tipo de motores donde requieres trabajos menores, ¿ya? Y su practicidad es tanto que no cuestan mucho, son económicos y por otro lado son fáciles de transportar. Por ejemplo, un grupo electrógeno de este tipo de motor MEC es un grupo electrógeno el cual tú lo puedes transportarlo como un carrito, por ejemplo, ¿no? Un compresor, una bomba de motor MEC, ¿ya? Y esa es una gran ventaja, pero así como tiene una gran ventaja, tiene una gran desventaja. ¿Cuál es? La alta potencia, pues si tú ves un alto torque, con este motor no se logra tan fácilmente. Ya es justamente parte del laboratorio de hoy día, cuando nosotros vamos a explicar por qué no se logra ese tipo de cometidos. ¿Ya? Entonces vamos a explicar un poco sobre la teoría del motor. ¿Ya? Antes de ir al esquema, nos enfocamos un poco en la teoría, que es esa parte que está ahí, enfocada, lo observan, y vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia del motor MEC con el motor MEC? La bujía. Ahí está la bujía. Ya, aquí está nuestra bujía. Esto de acá es nuestra bujía. Ya, ahí está la bujía. ¿Ya? Esta bujía va a ser justamente la que se va a encargar del proceso de combustión. Y el proceso de combustión, ¿dónde va a ocurrir? Va a ocurrir acá, ¿no? Cuando la bujía se enciende y acá hay una mezcla aire-combustible, ahí encontramos una mezcla aire-combustible, ¿no? Ahí está el combustible y el aire así mezclado. Entonces ahí es donde la bujía va a generar la chispa y va a ocurrir el proceso de la combustión, ¿no? El proceso de la combustión, el cual va a empujar el pistón hacia abajo, ¿no? Va a empujar el pistón hacia abajo y vamos a tener el movimiento, ¿no? En el eje, que es la idea de los motores. ¿Ya? Ahora, ¿por qué usamos una bujía? ¿Por qué no usamos igualito que los motores MEC, el proceso de autoencendido o el proceso de autodetonación, ya con los motores MEC? ¿Por qué no? La razón es muy simple. Ven acá a la gráfica derecha, gráfica para mi lado, la gráfica izquierda, para ustedes del lado derecho. Acá está gráfica, presión media respecto al dosado relativo. ¿Ya? Se darán cuenta de algo, chicos. ¿Y qué es? Que para un dosado relativo de 1.15 tú vas a obtener el máximo rendimiento. La máxima presión dentro de la cámara de combustión, o sea, la máxima potencia, por así decirlo. ¿Ya? Si te das cuenta. Esto es para una gráfica para todos los tipos de combustible, por si acaso. ¿Ya? Para un dosado más o menos ligeramente pobre, 0.95, tú vas a obtener el máximo rendimiento. ¿Ya? Es el máximo rendimiento de la combustión, como se muestra ahí. ¿Ya? Y obviamente, si vas bajando más el dosado, va a haber un punto en el cual ya no va a haber combustión. Si el dosado te vas muy rico, demasiado rico, tampoco ya no va a haber combustión, ¿no? Son límites. ¿Ya? Pero, al margen de eso, lo que yo les quiero mostrar es que el dosado va a ir entre el más eficiente al de la máxima potencia. Y ustedes ya se darán cuenta ahí. Si yo quiero que mi motor funcione a la máxima eficiencia posible todo el rato,
voy a trabajar en dosados ligeramente pobres, 0.95, 0.95, por ahí más o menos, son números aproximados por si acaso, ¿ya? Entonces, yo quiero que ahí trabajes. Ahora, si tú trabajas con un motor automovilístico, donde no te importa el rendimiento, o sea, la eficiencia, si no te importa la potencia, tú trabajarás cuando son un poco ricos, ¿ya? Esa es la idea del motor de encendido por chispa, el cual nosotros vamos a trabajar siempre a este dosado o a este dosado, siempre a este dosado. ¿Para qué? Para que tengamos la máxima eficiencia o la máxima potencia, de acuerdo a la aplicación que tú utilices, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar con eso? A que acá dentro de la cámara de combustión, dentro, para todo, acá dentro, ¿no? Acá dentro, para todo torque y para toda RPM, bueno, velocidad angular, para todo torque o para toda velocidad angular del motor, siempre el dosado, ¿qué va a ser? El dosado relativo va a ser constante. Eso es a donde quiero llegar, ¿ya? Y para que tengas un dosado relativo constante, es un poco complicado generar el proceso de autoencendido, ¿no? Porque tú siempre vas a tener acá el dosado mezcla de combustible constante en todo, y hacer de que ese proceso de combustión es un poco complejo. Entonces, ¿qué se hace? Utilizamos la bujía. Ya, no me importa si hay poca mezcla de combustible o hay mucha mezcla de combustible. Siempre va a ser dosado constante y el encargado de producir la combustión siempre va a ser la bujía. ¿Ya? La bujía siempre va a ser el encargado de generar el proceso de la combustión, ¿ya? Entonces, motores MECH, ¿qué podemos decir? El dosado va a ser ligeramente mayor a 1 o ligeramente menor a 1. Pero, siempre el dosado relativo va a ser constante. Va a ser una constante siempre el dosado relativo. Ya, eso ténganlo claro. Pero, profe, ¿qué pasa si en el ensayo de laboratorio o en algo me parece que el dosado está variando? Problema de la mezcla de combustible, problema de la máquina, ¿ya? Normalmente esto se observa en motores carburados, como el que nosotros vamos a trabajar. Ya el motor carburado, saben, ¿no? Que es la mezcla de combustible, es un carburador, lo general el carburador, es muy mecánico y eso a veces no te controla. A baja CRPM puede que tengas dosado muy pobre y alta CRPM puede que tengas dosado muy rico, pero no está bien. Por teoría, nosotros ¿qué entendemos? Que el dosado siempre debería trabajar ¿a qué? A dosados constantes, ligeramente pobre o ligeramente rico, ¿ya? Esa es la idea. Conocimiento uno que nosotros tenemos que tenerlo en claro, ¿ya? Acá. Ahora vamos a ver el segundo conocimiento que nosotros tenemos que recordar de los motores MECH. ¿Y qué es lo que los limita? Justamente les comenté, en motores MECH no hay maquinaria pesada, sino alta potencia. ¿Por qué? Porque hay un problema, que es justamente el autoencendido, ¿ya? Esto de acá es un problema grave en los motores MECH, ¿ya? Y es una ventaja de los motores MECH. Los motores MECH funcionan con bueno, en motores MECH se le diría autodetonación, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero en los motores MECH se le llama autoencendido y eso es un problema, ¿ya? ¿Qué es el autoencendido, profesor? Yo no sé nada de autoencendido, el autoencendido recién me lo están tomando en cuenta. ¿Qué es? El autoencendido es cuando tú tienes acá, aquí está tu bujía, ¿no? Genera el proceso de la combustión, ¿ves? Está generando el proceso de la combustión normal. Pero en otro punto de la cámara, recuerda, ¿no? Cuando ocurre el proceso de la combustión, recuerda primero que la presión, acá, la presión y la temperatura están incrementándose bastante. Están subiendo, ¿no? Acá obviamente hay una mezcla de combustible, ¿no? Acá todavía hay mezcla de combustible y acá se está quemando, ¿no? Se está quemando. Pero al momento de ocurrir la combustión está que la presión y temperatura se eleva bastante, ¿ya? ¿Y qué genera eso? Puede generar de que el combustible se autoencienda por acá. En otro punto, ocurre el proceso de autoencendido, ¿no? Y otro proceso de la combustión en otro punto. Eso es malo, eso no es nada bueno. ¿Por qué? Porque acá vas a generar un frente de llama que viaja en este sentido y por el otro lado vas a tener otro frente de llama que viaja en el sentido opuesto. Ambos que van a generar un choque y ese choque se denomina como el autoencendido, ¿no? Es lo que malogra la máquina, ¿ya? Y eso malogra y genera el efecto picabiela, lo que algunos lo llaman, ¿no? Que a la biela, bueno,
que al pistón lo carcome, ¿no? Lo carcome, malogra las paredes, malogra todo el motor, ¿ya? Porque la energía, en vez de que la energía del combustible vaya empujando al pistón hacia abajo, se va en este choque, ¿ya? Y eso no es nada bueno, ya perdemos potencia, malogramos la máquina, y bueno, eso es un limitante del proceso de los motores Mech, ¿ya? ¿Y cómo nosotros eso lo podemos, cómo eso nosotros lo podemos evitar? Justamente con esto, con el octanaje, ya con el octanaje. Con el octanaje nosotros podemos evitar el proceso del autoencendido. ¿Y cómo es así? Mientras más octanaje tiene el combustible, más difícil es de que ocurra el proceso de autoencendido, ¿ya? El octanaje me va a decir la resistencia del combustible cuando está mezclado con el aire, obviamente, a altas presiones y temperaturas, autoencenderse. Ese es el octanaje. Cuando el motor tiene bajo octanaje, significa que es más fácil de que se autoencienda. Cuando tiene alto octanaje, significa que es más difícil de que se autoencienda. Y yo quiero que tenga un buen octanaje. ¿Por qué? Si tiene más alto octanaje, el único que va a encargarse de ocurrir la combustión va a ser la chispa, nada más. Ningún proceso, presión, temperatura, nada. Solo la chispa. Por eso son motores encendidos por chispa. La chispa es el único elemento el cual debe permitir de que ocurra el proceso de la combustión, ¿ya? Cuando ocurre el proceso del autoencendido, ocurre un problema, ¿no? Acá, ya que estamos hablando del autoencendido, vamos a regresar acá. Vamos a ver que este es tu ángulo de tu gráfica, ¿no? Ángulo de giro cigüeñal respecto al ambiente, ¿no? Acá va a ser tu ángulo de presión interior, presión dentro de la cámara versus el ángulo de giro, ¿no? Acá vamos a buscar el punto medio, el punto cero. Pero acá ocurre, aquí está subiendo, acá ocurre la combustión, recuerden que ocurre grados antes del punto muerto superior, ocurre la combustión y boom, eleva, ¿no? Eleva la presión. Cuando ocurre el autoencendido, ¿qué es lo que genera? ¡Pum! Ese choque de ondas te genera este salto de presión. Y eso es lo que malogra la máquina, ¿no? Este delta de presión alto es lo que te malogra la máquina. Y luego va bajando, ¿no? Ahora, si tuvieras un buen octanaje, un alto octanaje, tú podrías tener una mayor relación de presión. O sea, esta curva podría ir más arriba sin el peligro de que ocurra este salto horrible. Y tienes más trabajo, más potencia, ¿no? Entonces, va a depender mucho del octanaje, ¿no? Por acá lo vamos a volver a escribir, que el octanaje es justamente lo que nos va a ver, lo que nos va a proteger justamente a la máquina, ¿no? Del proceso del autoencendido. ¿Ya, chicos? Muy bien. Una vez que nosotros ya hemos visto qué es lo que nos limita al motor Mech, vamos a ver también qué es lo que no solo limita a los motor Mech, sino en qué nos perjudica el motor Mech, porque también es perjudicial. Justamente hablamos del tema de emisiones contaminantes, ¿no? Las emisiones contaminantes es un tema muy serio que hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Quizá muchos años atrás no nos importaban las emisiones contaminantes, ¿no? Pero hoy en día sí, porque afectan a la salud, te pueden generar enfermedades como cáncer. ¿Ya? ¿Y cuáles son las emisiones contaminantes por excelencia de los motores Mech? Son las emisiones de HC, NOx y CO. Esas son las dos emisiones, las tres emisiones las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Pero, profe, el combustible también nos genera, ¿no? Nos genera otras emisiones, porque hacemos un paréntesis por acá. ¿Cuál es la combustión? SX, HI, ese es el combustible, ¿no? Más el aire. ¿Y esto de acá qué me debería dar? H2O, CO2 y nitrógeno, ¿no? Pero el CO2 es un gas el cual nosotros lo botamos al ambiente, también como seres humanos, como seres vivos. El nitrógeno es un gas inerte, bueno, y agua tú puedes incluso tomar, ¿ya? Pero los gases contaminantes que entran acá, extra, le tienes que sumar ahí, ¿no? El HC, el CO y el NOx, que justamente es lo que están acá. Estos tres. Y esos tres son perjudiciales. Ya hay que tener cuidado con eso. ¿Ya?
Y justamente los motores MES tienen un elemento al cual te inhibe estos tres gases. ¿Cuál es? El catalizador, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Pues acá vemos el HC, hidrocarburos no quemados, que es generado cuando este de acá, el hidrocarburo quedó en fase gaseosa, no ha llegado a combustionar. El NOx se genera, bueno, es la acción del hidrógeno con el oxígeno, el hidrógeno que está en el aire con el oxígeno. Eso se genera a altas temperaturas. El NOx generamos altas temperaturas. ¿Ya? También es un gas que, bueno, va a estar ahí presente, pero podemos reducirlo. El CO es por una mala transición, ¿no? El CO no ha llegado a transformarse en el CO2. Falta de oxígeno, puede ser falta de oxígeno, puede ser una combustión muy rápida. También altas temperaturas, ¿no? Más de 1600 grados, más de 2000 grados, estás quedando todas esas emisiones contaminantes. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo nos protegemos, no? Ya les comenté, el catalizador de 3 etapas, de 3 vías, nos va a hacer el catalizador que nos va a inhibir estos 3 gases contaminantes. ¿Ya? Y es un problema, especialmente el CO, el NOx, ¿no? Es un problema en los motores MECH. El HC va a depender de la tecnología, pero es un problema, ¿no? Porque sí o sí en el motor MECH, bueno, y el HC, ¿no? Porque sí o sí en el motor MECH hay una falta de aire, ¿no? Porque trabajamos con dosados exactos, ¿no? Dosados donde debería estar mezclar el combustible ya como que preciso, ¿no? Echas un poquito más de combustible, ya es muy rico. Echas un poquito menos de combustible, más pobre, ¿no? Entonces, esos 3 gases que van a salir creciendo. ¿Ya? Muy bien. Y el laboratorio, ¿cómo debe finalizar para ustedes? Debe finalizar con las curvas características, ¿no? Una de las curvas es la curva torque versus RPM. Debe salir así, una curva cóncava hacia abajo. Y bueno, ¿no? El torque por las RPM te va a dar la curva de presión, la curva de potencia, ¿no? Que debe ser más o menos así. La curva de acá abajo es el consumo específico de combustible, que también tiene un mínimo, ¿no? Los más eficientes justamente por acá abajo, ¿no? Donde hay menor consumo específico de combustible. Ahora, cuando nosotros hablamos de plena carga, es cuando estamos trabajando a la máxima potencia del motor, ¿cierto? ¿No? Y solamente un paréntesis acá. Cuando nosotros hablamos de la máxima potencia del motor, es porque estamos inyectando el máximo combustible. Acá, a la cámara solo puede entrar un máximo de combustible, recuerda, porque estamos trabajando con dosados constantes. Entonces, si toda la cámara está llena de aire, va a estar llena de combustible. ¿Y a qué me refiero eso? Que si nosotros hablamos, idealmente hablando, esto no es parte, idealmente hablando, si nosotros hablamos a la máxima potencia del motor para todas las RPM, ¿cómo debería ser? Debería ser una línea recta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de toda la potencia del motor para una misma RPM. Y la curva de torque, ¿cómo debería ser? Debería ser así, ¿no? Bajada, ¿no? Mayor torque, pocas RPM. Menor torque, más RPM, cosa que tu línea de potencia es constante. Eso debería ser, ¿no? Lo ideal, eso debería pasar. Pero no ocurre esto. Esto no pasa. Eso no pasa. ¿Cómo pasa la línea de torque? No es así, una curva pendiente negativa. La línea de torque es una curva así como está acá, ¿no? Cóncava hacia abajo. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué ocurre eso? Por las pérdidas mecánicas, pérdidas de gases de escape, las pérdidas por lo general. Hay un montón de pérdidas. Y, por ejemplo, altas RPM, hay baja eficiencia volumétrica, hay mayor pérdidas por fricción, etcétera, ¿no? A menores RPM, ¿qué es lo que pasa con el torque? ¿Por qué baja? Porque ahí entran los elementos auxiliares, ahí a tallar, hay mayores pérdidas por bombeo, etcétera, ¿no? Etcétera. Ya puede variar, ¿no? Cosa que hace que haya un punto medio, ¿no? Un punto medio donde la potencia es máxima. Por eso la curva de torque de los RPM sale así, ¿no? Por las pérdidas en la máquina, ¿no? Pérdidas de bombeo, pérdidas de elementos auxiliares, pérdidas por fricción. También están las pérdidas, otras pérdidas que no son mecánicas, sino las pérdidas en el refrigerante, en los gases de escape.
etcétera, ¿no? Todas esas pérdidas ocasionan de que hay un punto medio en el cual las pérdidas son mínimas y es justamente acá, ¿no? Por el medio, ¿no? Ahí es, más o menos donde se trabaja. ¿Ya? Y por eso así las curvas. ¿Ya, chicos? Muy bien, espero que me hayan entendido esa parte. Ahora, esa es la parte teórica, ¿no? La cual nosotros debemos tener en claro, ¿no? Respecto a los motores de combustión interna. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poco sobre el laboratorio en sí, el ensayo el cual nosotros vamos a realizar el día de hoy. ¿Ya? Movemos la pantalla un poco más a la derecha, a la izquierda, ¿qué digo? Y ahí está, ¿no? Ahí está el motor MEC. Entonces, ¿de qué va a estar conformado nuestro motor MEC? ¿Ya? ¿De qué va a estar conformado? Va a estar conformado, de acá tenemos al motor, y aquí está nuestro, bueno, aquí está el título, aquí está nuestro motor, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar físicamente cómo debería verse nuestro motor, pero acá lo podemos observar. Y acá podemos observar nuestro motor. ¿Cómo empieza? Empieza que nosotros aspiramos el aire por acá, ¿no? Aspiramos el aire por acá, por el colector de admisión. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? Nosotros aspiramos el aire por acá, ¿ya? Por aquí ingresa una masa de aire, ¿ya? Esa masa de aire ingresa por acá, ¿no? ¿Y qué es esto, profe? Esto de acá es una placa orificio, ¿ya? Esto de acá es una placa orificio. Y en la placa orificio, tú sabes, ¿no? Que podemos medir qué cosa, la presión, ¿no? La presión aquí, acá la medimos la presión. Y acá podemos medir la presión, ¿ya? Y bueno, si tú tienes la presión acá, bueno, el delta de presión, ¿no? Delta de presión. Si tú tienes el delta de presión ahí, ¿qué puedes obtener? Puedes obtener el caudal de aire, ¿ya? Y con el caudal de aire multiplicado por la densidad, ¿qué puedes obtener? Puedes obtener la masa, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa de aire va a estar en función del diferencial de presión y la densidad, ¿no? Bueno, el caudal va a estar en función del diferencial de presión, por si acaso, ¿ya? Y la densidad, ¿ya? La densidad del aire la sacamos por la fórmula que ustedes conocen, P igual a RTM. O si no, buscan, ¿no? Pues la densidad del aire a niveles atmosféricos también, ¿no? Que es 1.2 aproximadamente, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. Ya, es importante tener la masa de aire. Ya saben por qué, ¿no? Porque cuando analicemos el volumen de control, ¿qué es lo que ingresa masas, ¿no? Ya. Entonces vamos a tener nuestra masa de aire que va a estar ingresando por acá, ¿ya? Bueno, obviamente medimos diferencia de presión, luego medimos la masa. Entra acá, el caudal de aire, entra, bueno, este es un corre, ¿no? Porque es un tubo largo, en realidad. Entra y llegamos ¿a dónde? Al carburador. Esto de acá es el carburador. ¿Y el carburador qué es? Es una válvula mariposa, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿no? ¿Cómo controlamos nosotros la potencia en el motor MEC? Lo controlamos mediante la inyección de combustible y inyección de aire, ¿no? ¿Por qué? Porque el dosado siempre tiene que ser constante, relativamente cercano a 1, ¿ya? ¿Y quién lo va a controlar? Lo va a controlar justamente esta válvula mariposa que está acá. ¿Ves esta válvula mariposa? Esta válvula mariposa lo que hace es te dice, ¿ingresa mucho aire o ingresa poco aire? Si ingresa poco aire, ingresará también poco combustible. Si ingresa mucho aire, ingresará mucho combustible. Agrandamos la imagen y acá observamos cómo es, ¿no? El carburador, ¿ya? El carburador no es que está ahí dentro, está la válvula mariposa, ¿ya? Vamos a empezar primero por la válvula mariposa, ¿no? Esto de acá, esto de acá, esto es la válvula mariposa, ¿ya? Esto de acá es la válvula mariposa. Cuando yo quiero poco aire, la válvula mariposa está casi cerrada, por ende va a haber poco combustible. Cuando yo quiero mucho aire, la válvula mariposa estará de repente completamente abierta, así, ¿no? Cosa que ingresa toda la masa de aire por acá. Toda la masa de aire ingresa, ¿no? Ahora, la válvula mariposa está conectada con este elemento de acá. Acá hay un cuello. Ya hay un cuello ahí. Esto te va a generar justamente el efecto Bernoulli, ¿no? Acá cae. ¿Qué pasa acá? La velocidad aumenta, pero la presión cae, ¿no? Como la presión acá es menos, ¿qué pasa? Puede succionar el combustible que está almacenado en un pequeño tanquecito dentro del carburador. Acá dentro hay un pequeño tanquecito, ¿no? Aquí está el combustible y lo succiona y entra por aquí, ¿no? Entra por aquí el combustible.
Ya entra por el combustible. ¿Ya? Y el combustible obviamente entra en fase vapor, ¿no? Se vaporiza, ¿no? Durante el trayecto, ¿no? Eso es lo que pasa. Bien puede entrar por ese lado, bien puede entrar por el otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en nuestro carburador. La válvula mariposa me dice cuánto aire debe ingresar, ¿no? Por la abertura o cierre. Si se abre mucho la válvula mariposa, va a entrar mucho combustible. Si se cierra la válvula mariposa, va a entrar poco combustible. Y entonces así es como controlamos la potencia del motor. Si quieres más potencia, le abres la válvula mariposa. Si quieres poca potencia, lo cierras, lo estrangulas. Porque al fin y al cabo, ¿quién te va a dar la energía? El combustible, ¿no? Pero el combustible necesita del aire para realizar la combustión. Entonces por acá ingresa, acá ingresa, ¿qué cosa al final? Al final acá, ¿qué va a ingresar? Vamos a quitarlo de nuevo. Al final acá va a ingresar, ¿qué cosa? Una mezcla de masa de aire más la masa de combustible.